Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer participar en este congreso. Quería agradecer especialmente a la organización del Congreso Bienal ASAG haberme invitado a dar esta charla y realmente pues me entristece mucho no poder estar ahí porque me gustaría compartir con todos ustedes mis experiencias y aprender también de las suyas. Quizá para otro año será. Quería Perdón, ya está. Quería compartir nuestra experiencia con los primeros casos que hemos operado en el Hospital Clínic en Barcelona, son todos casos míos, y son 74 casos que tienen un seguimiento medio de un año. En la actualidad llevamos muchos más, llevamos 100 casos, pero para este análisis hemos considerado aquellos que tenían un tiempo de seguimiento de al menos 12 meses. Tienen una edad media de 71 años y la mayoría de casos son glaucoma primario de ángulo abierto, aunque como pueden ver hay otros subtipos de glaucoma, pseudosfoliativos, también hay glaucomas congénitos, juveniles, uveíticos, etcétera. Algunos de estos casos se han realizado en combinación con una facomulsificación en un 23% de los casos y los otros se ha realizado un implante de POL como único procedimiento. La mayoría de casos ya tenían una cirugía previa de glaucoma como es de esperar, sin embargo, hay un 12,16% de pacientes en los cuales el implante de POL se utilizó como cirugía inicial de glaucoma. Este es el gráfico de disminución de presión intraocular, era la presión preoperatoria media de 25,62 milímetros de mercurio y podemos ver el gran descenso inicial del primer día y cómo este se va modulando a lo largo de los meses con un pequeño repunte al primer mes de seguimiento que podría entenderse como si fuera un inicio de fase hipertensiva precoz, aunque realmente en mi experiencia este es un evento raro asociado al implante de POL. Y vemos cómo la presión final a los 12 meses al año de seguimiento es de 13,55 milímetros de mercurio. También la disminución del requerimiento de medicación hipotensora fue muy sustancial en todos los pacientes a final de tratamiento, incluso en aquellos que todavía tenían el tutor in situ, es decir, que no había sido retirado. De hecho, la retirada del stent se realizó en un 87% de pacientes al año, es decir, que todavía tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes que al cabo del año, incluso de los 2 años de seguimiento, todavía mantienen buenas presiones intraoculares con el tutor in situ, perdón. Y el tiempo medio de retirada del tutor fue aproximadamente de unos 90 días, unos 3 meses, aunque sí que vimos una muy buena correlación con el tipo de antimetabolito utilizado intraoperatoriamente. Si este fue 5-fluoracilo, la retirada del tutor fue más precoz, que si se trató de mitomicina C, que por tanto pues, necesitó una retirada de tutor más tardía. Les voy a mostrar un vídeo de un caso bastante, que dirían los ingleses, challenging, un caso un poco complicado. Se trata de un paciente con ojo único, glaucoma congénito, todos los cuadrantes superiores ocupados por cirugías y, por tanto, colocamos el implante de POL en el cuadrante ínfero-nasal. Utilizamos la técnica habitual, en este caso situamos las alas del implante bajo el recto medio y el recto inferior y en este caso alojamos el tubo en una iridotomía porque era un paciente también portador de una DMEC y para evitar la lesión endotelial, como pueden ver, la aguja abre camino a nivel de la iridotomía periférica y a este nivel fue donde quedó alojado el tubo, que igualmente pues tenía un tutor de prolones 6 ceros como es habitual, pero además adicionamos una ligadura de Vicryl de 7 ceros, ya que era un ojo muy grande, un ojo casi buftálmico y para evitar una hipotensión brusca, pues añadimos esta sutura peritubular de Vicryl. Colocamos el parche de esclera con Tissucol y procedemos al cierre de sutura conjuntival. Y les muestro este caso porque realmente es un caso complicado, es una persona joven, es un glaucoma avanzado y en estos casos pues el implante de POL nos da mucha seguridad
para evitar pues, complicaciones inherentes a este caso, que además era un ojo único. De hecho, aquí les muestro las complicaciones que tuvimos, que la mayoría fueron en el rango leve y autolimitadas. Los hipemas no hizo falta lavarlos. Hipotonías clínicamente significativas, tuvimos 3, pero mejoraron con tratamiento conservador. Solo una requirió una vuelta a quirófano para rellenar la cámara anterior, pero no tuvieron mayores complicaciones. Tuvimos unas erosiones a nivel de tubo, que fueron cubiertas con un parche de esclera, y a nivel del plato. También alguno tuvo un seidel persistente que requirió resutura, y cuando habían casos de fibrosis realizamos inyecciones repetidas de 5-fluoracilo en el posoperatorio o requirieron tratamiento con el llamado cóctel de Molteno. Tuvimos un caso de glaucoma maligno y un caso de diplopia que fue bien manejado con el uso de prismas. Este es un artículo que publicamos sobre la reparación quirúrgica de la extrusión de cuerpo de un caso que tuvimos de implante de POL y que, pues dada la flexibilidad y la facilidad de manejo, fue fácilmente manejado, tratado con una técnica quirúrgica sencilla pero efectiva. Aquí les dejo el caso por si quieren, tiene un vídeo asociado por si quieren mirarlo. Luego hicimos un estudio ulterior en el cual comparamos una serie de casos de implante de POL con nuestros 2 implantes que hasta el momento habían sido de referencia, que eran el implante de AMET, que como saben es valvulado, y el implante de Baerbel, que es no valvulado. Y entonces, en principio, comparamos el POL con estos 2 implantes. En primer lugar, hicimos una valoración del implante de AMET comparándolo con los otros 2 implantes no valvulados juntos, POL y Baerbel, y a continuación hicimos una comparación entre POL y Baerbel entre sí. Entonces, comparando valvulado con no valvulado, vimos cómo la presión intraocular posoperatoria en todas las mediciones, el descenso fue mayor con los no valvulados, como era de esperar, así como la disminución de requerimiento de medicación hipotensora. Es decir, que como ya nos esperábamos por los estudios de IBB, de IBC, bajan más los implantes no valvulados. Pero luego, ¿qué pasa si comparamos los 2 no valvulados entre sí, POL y Baerbel? Pues vemos que realmente la disminución tensional posoperatoria, no es significativa, podemos ver aquí, no hay una significancia estadística, por tanto la eficacia entre POL y Baerbel pues fue muy similar, no había diferencias estadísticamente significativas, pero sí en cuanto a los requerimientos medicamentosos. No sé si les tapaba mi imagen, aquí podemos ver cómo la necesidad de utilizar medicación posoperatoria fue menor con POL que con Baerbel. Aquí podemos ver una comparación del implante de POL con los estudios que les había mencionado, el estudio Ahmed-Baerbel, la comparación entre ambos, y el estudio ABC. Y podemos ver cómo realmente las presiones que conseguimos al cabo del año con el implante de POL están en el rango de las presiones que conseguimos con Baerbel. Pero si miramos las complicaciones, vemos que estas están más en el rango de Ahmed, es decir, que tendría un perfil de seguridad más similar al Ahmed que al Baerbel, que, como sabemos, pues puede conllevar más complicaciones, sobre todo de hipotensión. Pero si miramos los requerimientos de medicación, también en estos estudios, como es la conclusión que obtuvimos con el nuestro, son menores estos requerimientos con POL que respecto a Ahmed o Baerbel. También el número de maniobras posoperatorias, de reintervenciones, por ejemplo, de needlings, de inyecciones de antimetabolitos en lámpara de hendidura, etcétera, pues fue menor con POL que con los otros 2 implantes. Y nada más, espero haber sido breve y clara, y con esto pues he querido mostrarles nuestra experiencia con este implante que realmente pues nos está gustando mucho y estamos teniendo muy buenos resultados y de una manera pues bastante segura. Nada más, muchas gracias. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Hospital Clínic de Barcelona. Queríamos hacerte algunas consultas de
bueno, lo que estás habituado a hacer en tu día a día. ¿Qué tipos de dispositivos de drenajes para glaucoma utilizas? Pues yo clásicamente siempre he utilizado los implantes no valvulados, en concreto el implante de Baervel, y realmente pues lo relegaba a casos avanzados de glaucoma o pacientes que ya tenían intervenciones previas, pues dadas las potenciales complicaciones que puede tener este implante. Es un implante de gran calibre, pues es un tubo grueso dentro del ojo, es un implante pues que luego puede haber problemas de cicatrización, que hay que hacer una gran apertura conjuntival, etcétera. Y ahora realmente, pues al disponer del implante de Paul, pues me voy decantando progresivamente hacia este implante, porque estamos viendo que manteniendo esta eficacia hipotensora pues se han minimizado estas complicaciones. Es un implante muy bien aceptado por el ojo, relativamente fácil de implantar, un implante flexible, no tienes que hacer estas grandes aperturas, y por no hablar del tubo, que pues al tener menor calibre está muy bien aceptado en cámara anterior. Por lo tanto, pues ya no solo estoy relegando el uso de este implante a pacientes con glaucomas avanzados o con cirugías previas, sino que ya incluso estoy planteando su uso como técnica inicial de glaucoma en ciertos casos, y ya en casos pues moderados de glaucoma que no tienen por qué ser muy avanzados. Perfecto, muchas gracias. Sabemos que estás liderando el estudio multicéntrico español que se va a presentar ahora en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología en Sevilla. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Bueno, de momento puedo adelantar que ha causado mucho interés en España este estudio. Estamos colaborando con, creo que son unos 14, 15 centros, y actualmente llevamos unos 200 pacientes introducidos que llevan al menos un año de seguimiento, y realmente va a ser muy interesante porque se van a derivar aspectos hasta ahora pues que conocemos poco, como pues los factores relacionados con el tiempo óptimo para la extracción del tutor, también pues si hay esa fase hipertensiva o no, que algunos tienen, que otros no tienen, el uso de antimetabolitos, el mejor manejo posoperatorio, complicaciones, etcétera. Realmente pues tendremos más información tras el Congreso de Sevilla. Yo sí que te puedo decir que he auditado mis casos, que ahora llevamos casi unos 80 casos de implante, de 80 y pico casos de Paul implantados, y realmente, como te comentaba, pues la eficacia es muy similar al implante de Baervel en el rango de los no valvulados, y con un perfil de seguridad mayor, y además sí que hemos observado un menor requerimiento de medicación hipotensora posoperatoria con respecto a los otros implantes, y una menor tasa de reintervenciones. Y también hemos visto que la fecha de retirada del tutor, que en nuestro caso se sitúa alrededor de los 90 días posoperatorios, sí que tiene que ver con el tipo de antimetabolito utilizado intraoperatoriamente. Nosotros siempre utilizamos antimetabolito, y lógicamente en los casos en los cuales hemos utilizado 5-fluoracilo, el tutor se ha tenido que retirar antes que en los casos que hemos utilizado mitomicina al 001, y sobre todo con respecto a los de mitomicina al 002. Bueno, muchas gracias, Elena, qué interesante. Esperamos ansiosos ver los resultados después de la presentación del Congreso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. De nada, encantada. Hasta luego. Hasta luego.